Bienvenidos a esta nueva serie de videos sobre máquinas de conmutador o máquinas de corriente continua. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. A lo largo de esta nueva serie de videos vamos a comprender el principio de funcionamiento de las máquinas con conmutador. Estudiaremos los aspectos constructivos de la máquina con conmutador. Analizaremos el efecto de la saturación en las diferentes partes de la máquina y finalmente estudiaremos y analizaremos el esquema de control de velocidad de este tipo de máquinas. Para esto vamos a dividir esta serie de videos en 11 partes, en donde estudiaremos los aspectos generales, las ecuaciones de la máquina de conmutador, las características de operación para las diferentes conexiones, serie, paralelo, compuesta, el control de velocidad, tanto de campo como de armadura, los valores nominales y bases de trabajo de la máquina, la reacción de armadura o inducido, la saturación, máquina de corriente continua, el proceso de conmutación, las pérdidas asociadas en las máquinas de corriente continua, los controladores electrónicos de velocidad que hoy en día se utilizan para el control de la misma y las máquinas especiales de corriente continua. Entonces, para lo tanto, vamos a iniciar con la primera serie de videos, que es los aspectos generales y constructivos de la máquina de C o máquina de conmutador. Entonces, las máquinas de conmutador son máquinas que presentan un conmutador mecánico. La transformación que vimos la realizan físicamente mediante el colector, el cual convierte los ejes alfa-beta rotóricos en ejes DQ solidarios al estator. La máquina de corriente continua es un caso particular de las máquinas de conmutador. Las máquinas de conmutador son ampliamente utilizadas para el control de par y velocidad en procesos industriales y hoy en día en la robótica. Una máquina de conmutador está constituida básicamente por un estator, un rotor y un colector acoplado sólidamente al rotor. El colector permite conectar galvánicamente los conductores del circuito rotórico o de armadura a la fuente de tensión continua mediante un juego de escarbones o escobillas solidarias con el estator de la máquina, que es el encargado de realizar la transformación de ejes alfa-beta a ejes DQ. Aquí tenemos dos fotos. Tenemos por un lado el rotor, barras excéntricas, lo cual indica baja reacción del ranurado, los conductores y el colector. En la otra foto tenemos un estator, sus ranuras, sus conductores principales de campo y sus interpolos que ayudarán, como veremos más adelante en esta serie de videos, a lo que se conoce como la reacción de armadura. En esto tenemos más detallado el rotor de la máquina, donde vemos los devanados, las delgas que conforman el colector, que es donde se deslizan las escobillas. Por otro lado, tenemos el principio de funcionamiento de la máquina. Entonces tenemos un esquema más simplificado, el campo en el estator y las dos escobillas y el colector, que en este caso lo dibujaremos con dos delgas correspondientes a los dos conductores de la armadura para la representación. Entonces, el principio de operación de la máquina de corriente continua se fundamenta en la inyección de corriente continua tanto del circuito rotórico como estatórico. Estas corrientes producen las fuerzas magnetomotrices Fr y Fe que intentan alinearse. Cuando se alcanza el alineamiento, cesa el par eléctrico. En este caso se trata de producir una fuerza en el eje horizontal mientras otra en el eje vertical a fin de maximizar el par eléctrico que se alcanza.
Si en ese preciso instante se invierte la corriente de sentido en el circuito rotórico, la fuerza magnetomotriz del rotor cambia de sentido y aparece un nuevo par de alineación. Eso lo podemos ver en la figura. Normalmente, la fuerza magnetomotriz del estator y del rotor van a tratar de alinearse. Cuando ésta se alinee, el par resultante es cero. Recuerden que el par es el producto vectorial entre las dos fuerzas magnetomotrices. Justo en ese momento se alimenta un nuevo juego de bobinas del rotor, logrando nuevamente que ambos pares se encuentren desfasados y se vuelva a producir par eléctrico. Entonces las fuerzas magnetomotrices en el semiplano positivo producen par positivo en el sentido horario. Las corrientes que circulan por el rotor deben producir la fuerza magnetomotriz en el plano positivo para que el par siempre resulte positivo. Si nos detenemos en las corrientes de la armadura, vemos que dependiendo la posición de la delga 3 y la delga 4, que va a ser en función de la velocidad mecánica o de la posición mecánica del rotor, la corriente sobre estas bobinas puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, que sobre las bobinas del rotor aparece corriente alterna. Entonces, al girar el rotor, la escobilla 1 se conecta a la delga 4 y la escobilla 2 a la delga 3. El procedimiento anterior permite la inversión de sentido de circulación de la corriente por el rotor mediante el dispositivo mecánico descrito. Como decíamos, la corriente interna del circuito rotórico es alterna. La corriente inyectada por la fuente, en cambio, es continua. Entonces, para la formulación del par eléctrico tenemos que tener un desfasaje entre la fuerza magnetomotriz del rotor y del estator. En esta situación, los conductores contribuyen al par en la dirección positiva del movimiento, debido a que los conductores ubicados a la derecha de la figura producen fuerza tangencial hacia abajo, mientras que los de la izquierda producen fuerza tangencial hacia arriba. Es decir, tenemos un par de rotación. Una vez en un alineamiento conductivo existe equilibrio de las fuerzas sobre el mismo brazo y el par resultante sería nulo. En este caso, cuando nosotros maximizamos el B en la posición horizontal, logramos que las fuerzas sean máximas. Entonces, en este análisis elemental explica la conveniencia de utilizar la distribución de corrientes de armadura ortogonales con la finalidad de obtener par eléctrico significativo a la máquina de corriente continua. Lo vemos que si la densidad de campo magnético no está sobre la horizontal, el conjunto de fuerzas producidas es mínimo. En este caso, para maximizarlo es necesario la ortogonalidad entre los dos procesos. La línea neutra. La línea neutra es aquella que separa el polo positivo del polo negativo. Lo podemos ver en la figura. La línea neutra correspondería a la línea horizontal de un abatimiento de conductores donde la fuerza, ley de Lorentz, es I cruz B. Entonces vamos a tener fuerza en un sentido, producto de que la densidad de campo magnético en una parte del rotor penetra, mientras que en la otra sale. Entonces, en las máquinas de conmutador, el plano que contiene el eje mecánico corta diametralmente el rotor, se denomina línea neutra de la máquina. La línea neutra divide los puntos del rotor entre los que el flujo penetra y el flujo sale. Para lograr la inversión del sentido de corriente es necesario un dispositivo que permita conmutar cada bobina. Esta solución es muy primitiva. El problema puede ser resuelto mediante la distribución conveniente de los conductores de tal manera que la mitad tenga corriente positiva y la mitad tenga corriente negativa. Para lograr esto vamos a jugar con los devanados. Los devanados generalmente son continuos, como lo podemos ver en la figura, y unos traen corriente positiva, mientras que el retorno trae corriente negativa. Si se distribuyen exactamente a 180 grados eléctricos uno del otro,
podemos lograr que la mitad de la máquina tenga corriente positiva y la mitad de la máquina tenga corriente negativa. Si eso coincide con la línea neutra, con la separación de la línea neutra que nos define el polo norte y el polo sur de la máquina, podemos maximizar el par. Es conveniente realizar una conexión de los conductores rotor de forma tal que sea necesario tan solo un par de escobillas para acá y no uno para cada par de espiras. Esta situación se puede obtener conectando las bobinas en serie. La otra condición que se debe cumplir es que al cambiar la posición de las espiras, en ella debe cambiar el sentido de la corriente, pero no en las otras espiras. Entonces aquí tenemos una representación de la máquina abatida, el juego de escobillas, se repite la máquina. Entonces vemos cómo al mover las escobillas van cambiando los conductores que están alimentando y su sentido de circulación. Entonces con esta distribución es suficiente inyectar corriente entre las dos delgas separadas 180 grados eléctricos. Con esta distribución de corriente que circula en la mitad en la periferia rotor y en la otra en sentido contrario. Si las escobillas se colocan alineadas convenientemente, se obtendrá siempre corriente en un sentido en el polo norte de la máquina y corriente contraria en el polo sur. Cuando un conductor atraviesa la línea neutra de la máquina, se invierte el sentido de la corriente y de esta forma se mantiene el par en la misma dirección. Tenemos dos formas típicas de hacer los devanados en las máquinas con conmutador. La forma imbrincada y la forma ondulada. Vemos que los conductores en la forma imbrincada es continuo el conductor y tiene múltiples salidas conectadas a cada una de las delgas. Por eso si tomamos una máquina y medimos entre dos delgas, siempre vamos a tener continuidad porque el devanado es continuo. En cambio, en el devanado ondulado, el retorno se realiza a 180 grados eléctricos de la bobina. En la práctica se utilizan dos esquemas básicos para bobinar el circuito de armadura de la máquina de corriente continua, el imbrincado y el ondulado. En el enrollado imbrincado, la bobina se devana y regresa por la ranura adyacente o muy cercano a los retornos, mientras que en el ondulado, el retorno se hace un poco más o menos de un paso polar. La línea separatriz. La línea separatriz está definida por la colocación de las escobillas de la máquina. Entonces, la capa de corriente puede girar mediante la rotación de las escobillas que alimentan la máquina. La frontera producida por la inversión de corrientes en la armadura que contiene las escobillas de la máquina se conoce como línea separatriz. Entonces, la línea separatriz es la que divide las corrientes positivas de las corrientes negativas. Vamos a ver que hay una relación entre la línea separatriz y la línea neutra si nosotros queremos maximizar el par obtenido por la máquina de conmutación. Entonces, para la línea neutra, tenemos que las fuerzas electromotrices que se producen en la máquina son de la forma E igual a B cruz B, producto vectorial entre la velocidad y la densidad de campo magnético. Como los conductores se mueven a la misma velocidad tangencial, las fuerzas electromotrices en cada espira son proporcionales al campo, es decir, a la alimentación del estator. Entre las dos escobillas aparece la fuerza electromotriz que es igual a la suma de las fuerzas electromotrices de todas las espiras que se encuentran conectadas en serie entre las dos escobillas. Es decir, para este caso que estamos considerando una sola espira, la fuerza electromotriz total sería correspondiente a 2 veces la fuerza electromotriz inducida por las bobinas, ya que están en serie. Cuando aumentamos el número de conductores, lo que aumenta es el número de esas fuerzas electromotrices las cuales se van a conectar en serie. Entonces, como lo podemos ver en la figura, para invertir el sentido de la fuerza electromotriz manteniendo la velocidad de la máquina, es necesario invertir el campo, es decir, la alimentación del estator. Por esta razón, la fuerza electromotriz en cada bobina
cambia de sentido cuando se cruza la línea neutra. E1 a la fuerza electromotriz resultante en el polo norte y E2 lo vamos a denominar la fuerza electromotriz resultante del polo sur. La densidad de campo del polo norte es prácticamente igual a la del polo sur. Por esta razón, las fuerzas electromotrices E1 y E2 son iguales en magnitud, pero contrarias en sentido. Cuando las fuerzas electromotrices E1 y E2 son diferentes, se produce una corriente circulatoria en la armadura de la máquina y esto puede ocasionar un calentamiento excesivo de la misma. Entonces, para el funcionamiento es necesario la coincidencia entre la línea separatriz y la línea neutra para maximizar el par motriz de la máquina. Eso lo podemos ver en la figura. Si ambas líneas no coinciden, vamos a tener zonas que van a tener o van a restar par, como son la zona 1 y la zona 3, mientras que la 2 y la 4 contribuyen al par. Si las escobillas se alinean exactamente con la línea neutra, la fuerza electromotriz inducida sobre la bobina es máxima. El par producido en el sentido del movimiento se denomina par motriz, en caso contrario, par generatriz. En las regiones 2-4, la máquina de corriente continua posee un par motriz y por tanto estas regiones de la máquina trabajan como motor, mientras que la 1 y la 3 tienen un par contrario al sentido de movimiento y por tanto estas zonas actúan como generador. Para maximizar la operación como motor es necesario reducir las secciones 1 y 3. Por tanto, es necesario alinear la línea neutra con la línea separatriz. Durante la operación de la máquina, las escobillas permanecen fijas en la separatriz y es conveniente que estas líneas coincidan con la neutra. Con la disposición, las corrientes circulan por los conductores rotor que se encuentran de un lado de la línea neutra, poseen todos la misma dirección e intensidad de corriente. Las corrientes que circulan por el rotor producen una densidad de campo magnético BR fijo en el espacio, cuya amplitud se encuentra en cuadratura con el campo magnético producido por el devanado del estator, lo cual maximiza el par resultante. Esta situación se asemeja a la transformación de ejes alfa-beta de rotor en ejes de Q. Entonces, de esta manera vemos que el principio de funcionamiento de la máquina de conmutación es básicamente por alineación de campos magnéticos, donde tenemos dos líneas importantes, la línea neutra que separa el polo norte del polo sur y la línea separatriz que separa la capa de corriente positiva de la capa de corriente negativa. Si ambas líneas se alinean, vamos a tener el máximo par. La máquina de conmutador es una máquina generalizada donde la transformación en ejes de Q la realiza el colector. Vamos a tener dos tipos de devanados, el ondulado y el imbrincado. Y tenemos una disposición constructiva donde la máquina presenta un par, al menos un par de escobillas. Gracias por su atención y los invito al siguiente video donde veremos las ecuaciones de la máquina de conmutador. Gracias.